sensación de frío intenso, luces y televisiones que se apagan y encienden solas, objetos que se mueven o se estrellan contra el suelo, voces y ruidos extraños o presencias que acechan en la oscuridad. Todos son elementos que forman parte de los llamados poltergeist. Que son fenómenos paranormales que suceden en aquellas casas frías, oscuras o deshabitadas, y que en este vídeo comento algunas de las más famosas y que, después de muchos años, conservan este tipo de extraños eventos. La plantación de Mirrlees, situada en Luisiana, en Estados Unidos, es una mansión de época colonial que fue construida en 1976 por el general David Bradford sobre un cementerio indígena en la que se vivieron terribles crímenes y en la que la leyenda cuenta que en la propiedad habitan 12 espíritus, de los cuales la mayoría son de esclavos que allí residieron, siendo 2 de ellos mucho más activos que el resto. El primero es el fantasma de una mujer llamada Chloe, que había nacido esclava y que no conocía un mundo mejor, aunque, por supuesto, sí sabía reconocer perfectamente lo que era la dignidad y la compasión, cosa que allí nadie parecía saber el significado de estas palabras. Decían que su amo, el señor Clark Woodruff, el juez del condado, era un hombre bueno y justo, pero la realidad era diferente. En realidad, él tenía una depravada obsesión sexual por las mujeres jóvenes y forzó a Chloe a tener relaciones íntimas con él. Ella tenía miedo, pues sabía que si le rechazaba, su vida correría un gran peligro, pero si aceptaba, entonces sufriría lo indecible si su señora se enteraba. Así que no tuvo más remedio que ceder a la voluntad de Woodruff y vivir con miedo. Su obsesión por que la familia no conociese la verdad de aquello la llevó a espiar las conversaciones de los señores con la esperanza de que ella nunca fuese el tema de conversación. Sin embargo, un mal día, la mujer de Woodruff la pilló intentando escuchar lo que decían tras una puerta medio cerrada y obligó al marido a castigarla. El juez decidió que el castigo justo sería rebanarle la oreja, obligándola a llevar un turbante para ocultar su deformidad. Además, el juez todavía venía algunas noches a su cuarto para asegurarse de que siempre llevara el turbante. A partir de entonces, el odio de Chloe por esa familia comenzó a ser fatal. Una noche en la que Woodruff estaba de viaje, Chloe decidió envenenar el pastel de cumpleaños de la pequeña Cornelia, la menor de los 3 hijos del matrimonio. Su intención era que toda la familia enfermara y así ella se encargaría de curarlos poco a poco, demostrando así el valor que tenía para la familia. Sin embargo, la señora y 2 de sus hijos murieron pocos días después.
Fueron los propios esclavos de la plantación quienes, al saber lo que Chloe había hecho, tristemente la colgaron en uno de los árboles de la casa. Ellos pensaron que si Woodruff la cogía, el castigo hubiese sido mucho peor. Sin embargo, poco tiempo después se descubrió que la familia no había muerto por el veneno, sino por un brote de fiebre amarilla. El veneno quizá no tuvo nada que ver, o al menos solo habría empeorado su estado. Woodruff se quedó sin su familia y sin su amante y vendió la plantación, muriendo solo en Nueva Orleans en 1851. Muchos años después, un abogado llamado William Winter recibió un disparo en el abdomen, posiblemente de un hombre llamado Weaver, que, gritando que tenía asuntos que arreglar, le estaba llamando desde el jardín. Winter, sin tiempo de reaccionar, cayó al suelo con el rostro desencajado e intentó volver dentro de Mirles para refugiarse. Empezó a subir las escaleras, arrastrándose con las manos y dejando tras de sí un reguero de sangre, hasta que, en el 17º escalón, Winter falleció. Nunca se supo a ciencia cierta quién le disparó, ni por qué subió desesperadamente aquellos 17 escalones. Quienes han visitado la plantación Mirles aseguran que a veces se puede escuchar a alguien arrastrándose por las escaleras, y algunos dicen que es Winter, porque, como vemos, él sí tenía motivos para no salir de la plantación. Entre los supuestos fenómenos paranormales que ocurren dentro de la casa, se cuentan cambios bruscos de temperatura, escalofríos, olores extraños que provienen de la nada, objetos que cambian de lugar y se mueven solos, o que el piano comienza a sonar solo en medio de la noche. También el famoso espejo de la casa, del cual se dice que aparecen figuras humanas, huellas de manos infantiles, y hasta se han escuchado llantos de niños saliendo de aquel espejo. Y es que se dice que Sarah Woodruff y sus 3 hijos quedaron atrapados en uno de los espejos de aquella casa, ya que, según se cuenta, si los espejos de la casa no se tapan, después de haber fallecido algún miembro de la familia, este quedará atrapado en ellos. La mansión, hoy convertida en hotel, permite disfrutar de todo el misterio que le rodea. La noche del 13 de noviembre de 1974, la pequeña localidad de Amityville, situada en Long Island, en Estados Unidos, se vio ennegrecida por un macabro suceso. Ronald DeFeo, un joven de 23 años, había drogado a su familia y mientras dormían, les masacró a todos en su propia casa. Una casa ubicada en el 112 de Ocean Avenue, en las cercanías del río Amityville. Según la policía, los crímenes presentaban rasgos sádicos de una mente enferma. Todos dormían con las cabezas apoyadas sobre los brazos cruzados, y todos fueron fusilados por la espalda, excepto su madre, que fue en la cabeza. DeFeo, tras ser detenido por la policía, insistió que el diablo le había obligado a hacerlo, y pese a que su abogado alegó locura, DeFeo fue declarado culpable y fue condenado a 25 años de prisión por cada asesinato. Un año después, en diciembre de 1975, la mansión de Amityville, donde habían vivido la familia DeFeo, recibió a sus nuevos inquilinos, el matrimonio Latz, quienes llegaron con sus 3 hijos. Los Latz, después de que la inmobiliaria les contara lo sucedido en aquel lugar, llamaron a su amigo, el padre Pecoraro, para que les bendijera la casa, y en una de las habitaciones escuchó una voz de ultratumba que le dijo: "Fuera de aquí". El padre Pecoraro se asustó, pero continuó bendiciendo la casa, y cuando terminó,
rechazó la propuesta de Kathy de quedarse a comer en su casa. El padre Pecoraro salió corriendo de allí y tras aquello, la historia solo había hecho nada más que empezar. Tal y como informó la prensa de la época, comenzaron a suceder desagradables olores, ruidos espeluznantes, manchas desconocidas que aparecían y desaparecían en las paredes. George, el padre de la familia, comenzó a mostrar síntomas muy extraños, pues sentía un constante frío mortal y se pasaba las horas del día frente a la chimenea. Dejó de asearse, convirtiéndose en una persona desaliñada que gruñía por los rincones de la casa. Su carácter se volvió agresivo y solitario. Uno de aquellos días, George y Kathy, siguiendo un olor nauseabundo que emanaba del sótano, encontraron detrás de una vitrina un pequeño habitáculo pintado de rojo que no aparecía en los planos de la casa. Al parecer, Ronald DeFeo padre había estado construyendo un cuarto de juegos para sus hijos, pero según el camarero del bar cercano, Ronald DeFeo Jr. le había confesado que ese cuarto lo estaba utilizando para sacrificios y rituales con animales. A lo anterior, se sumó la aparición de Jody, un supuesto demonio en forma de cerdo, que se le apareció varias veces durante la noche a Missy, la hija menor de los Lads. Kathy también levitaba sobre su cama, sin explicación alguna, en un par de ocasiones, y también tenía pesadillas sobre los asesinatos allí cometidos. George Lutz, que se despertaba todas las noches a las 3:15 de la madrugada, hora en la que se cometieron los crímenes, afirmaba ver otras presencias demoníacas que aparecían y desaparecían. A su vez, también aparecían moscas en su ventana, estando en pleno invierno, y también escuchaba golpes muy fuertes que venían de la puerta principal de su casa. A partir de ese momento, los Lads comenzaron a contar en programas de radio y televisión sus horrorosas experiencias en la casa. Poco tiempo después, la misma casa y sus alrededores se llenaron también de investigadores, expertos parapsicólogos, mediums y videntes en busca de espíritus malignos, demonios o fantasmas. Los Lads solo vivieron en la casa durante 28 días y la abandonaron una noche con lo puesto, dejando todas sus pertenencias. During the course of the seance, one of the psychics became ill and left the room. Another complained of a pounding heart. Personally, I felt a slight chill in the back of my neck. I didn't make much of it. After all, it was a cold February night. Parte de la prensa acusó a los Lads de crear un montaje con sus supuestas experiencias paranormales. Aún no se sabe a ciencia cierta si los sucesos paranormales en la casa de Amityville fueron verídicos o no, ya que las familias que posteriormente habitaron la casa no reportaron sucesos como la familia Lads. Sin embargo, la familia experta en demonología, Ed y Lorraine Warren, también estuvieron investigando en aquella casa y aparte de conseguir esta fotografía, al poco tiempo, Ed Warren sufrió un infarto y según él, se le había provocado la casa. También, los escritores Jay Anson y Paul Hoffman, que publicaron libros sobre los sucesos ocurridos en Amityville, murieron en extrañas circunstancias. After I had finished the manuscript, I had turned it over to my editor to take back to Prentice Hall in New Jersey. His car caught on fire. An accident.
I gave a copy of the manuscript to another friend. And there was a rainstorm, and he went through what he thought was a puddle. It turned out to be a pothole. His whole car sank. It was a total wreck. The only thing that was dry in the whole car was the manuscript. The two incidents that took place after that kind of shake me a little bit, because I had given the first 2 chapters to a friend of mine, a woman named Frances Evans. She took it home and she died in a fire that night. She and 2 daughters were killed. También George y Kathy Lutz, al igual que Jay Anson, murieron casualmente a los 59 años. Por último, el hijo de la familia Cromarty, que residió allí también después de los Lutz, también falleció poco después en un accidente de tráfico. Además, la habitación de David Cromarty era la misma que la de Donald DeFeo Jr. La tristemente famosa casa de Amityville todavía sigue en pie y todos los años recibe a miles de visitantes atraídos por el misterio. There is nothing that I could say to them. There is nothing I could show them. There would be new evidence that this is a truth. It is the truth. It is my testimony. It is where I came from. And to judge another's testimony, not having experienced it, not having gone through it, or been touched by it, you don't have the right to. Yours is just an opinion. And the opinion doesn't hold water. I believe this has stayed alive for 25 years because it's a true story. It doesn't mean that everything that's ever been said about it is true. It's certainly not a hoax. It's real easy to call something a hoax. That's what I wish it was. It's not. I was sprinkling holy water, and I heard a rather deep voice behind me saying, "Get out." It seemed so directed toward me. I was really quite startled. I felt a slap at one point on the face. I felt somebody slap me, and there was nobody there. We felt it was in our best interest never to go back in that house again. But we did go back in order to finish the research that we were doing. For the believer, no evidence is necessary. For the atheist and the skeptic, no evidence is possible. That settles it right there. It was a dangerous, dangerous night during that period of time. Yes, it was very intense then.